y alumnas del primer año de educación secundaria. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estoy observando de que muchos alumnos no están cumpliendo con la presentación de los trabajos. Sí, hay algunos que han cumplido muy responsablemente, muy puntual y responsablemente, eso vale. Pero algunos otros no están cumpliendo. Entonces, un jalón de orejas para aquellos alumnos que no están cumpliendo en forma responsable. Un pequeño jalón de orejas. Papá, mamá, una de sus funciones es ir controlando, ir fiscalizando en casa si es que los hijos están cumpliendo o no están cumpliendo con sus actividades, con las tareas que el profesor va dejando. Esto es importante porque el profesor está evaluando, el profesor está calificando quiénes son los que están cumpliendo en forma regular, quiénes son los que están cumpliendo en forma regular. Y yo el fin de semana, o sea, los días sábados, tengo que evacuar un informe a la dirección del colegio para que el hermano director también tenga conocimiento sobre el trabajo que el profesor Ginés está realizando con primero de secundaria. Así que no quiero que me pegue un jalón de orejas el hermano director y tampoco yo quiero pegarles un jalón de orejas, sino ese es su trabajo de ustedes, esa es su responsabilidad, es el deber, porque el alumno tiene todo el derecho y el deber de estudiar, el derecho de recibir una educación de calidad y el deber de estudiar, realizar las tareas, desarrollar los trabajos que el profesor va dejando a sus alumnos. ¿Ya han entendido, mis queridos amigos? Muy bien. De repente puede haber algunas interrupciones para subir sus trabajos. Eso ya tienen un horario de lo que ya tienen conocimiento ustedes. Yo atiendo esos algunos problemas que pueden darse, inclusive de contenidos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Ese es el horario que muy bien podría yo atenderles a ustedes. ¿Sí? Bien, ahora sí ya nos vamos al curso, al desarrollo del tema. Se me viene a la mente los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos. Uno de los principales factores de la Declaración de los Derechos Humanos viene a ser el derecho a la vida. Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida. ¿Sí? Todos tenemos el derecho a la libertad. Todos tenemos el derecho a la igualdad. Todos tenemos el derecho a la justicia. Son 4 o 5 derechos que estoy mencionando. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de ellos voy a tomar como ejemplo. El derecho a la libertad. ¿Qué cosa viene a ser la libertad? A ver, tú, ¿qué opinas o cómo defines el derecho a la libertad? ¿Tú qué dices, cómo opinas o defines el derecho a la libertad? ¿Qué cosa es la libertad? ¿Y usted qué dice, profesor? Yo diría pues que la libertad es la capacidad que tengo para tomar mis propias decisiones. Nadie me dijo de que tú
tiene que estudiar para ser profesor, sino mi propia libertad. Nadie te dice de que vas a tener que viajar a Cajamarca si no lo haces con tu propia libertad. Nadie dice de que tú vas a estudiar ingeniería porque tienes que tomar tu propia libertad. Por eso la libertad es la capacidad que tiene el profesor para tomar sus propias decisiones. Así cada uno de ustedes tiene la suficiente capacidad para tomar sus propias decisiones. Entonces voy a definir lo que es la libertad, aparte de lo que tienen ustedes que definir. ¿Qué entiendes por libertad? La libertad es la capacidad que las personas tienen para elegir con responsabilidad. Para elegir con responsabilidad. ¿Y qué cosa es la responsabilidad? Es la capacidad que tienen las personas de tomar las acciones buenas o reconocer las acciones buenas y las acciones malas. Eso es ser responsable. Por ejemplo, de libertad. Cuando se escoge en qué lugar vivir, ¿dónde diablo quieres vivir tú? ¿Quieres vivir en Paramonga? ¿Quieres vivir en Pativilca? ¿Quieres vivir en Supe? ¿Quieres vivir en Supe Pueblo o en Supe Puerto? ¿O quieres vivir en Barranca? ¿Y en qué parte, en qué sitio de Barranca quieres vivir? Eso lo tienes que elegir. Lo tienes que elegir, pero con libertad. Por ejemplo, estudiar. ¿Qué profesión deseas estudiar? Eso depende de la libertad que debes de tomar tú. ¿Qué estilo de vida tienes o quieres tener? ¿Qué estilo de vida quieres tener? Eso lo vas a tener que decidir tomando con tu absoluta libertad. Entonces, la libertad es la capacidad que las personas tienen para elegir con responsabilidad, con absoluta responsabilidad. Hay que ver las ventajas y desventajas de cada opción de acuerdo con nuestra conciencia. Cuando llego a la conciencia, cuando llega a esta parte de la conciencia, a ver, vamos a ver. Quiero definir lo que es la conciencia. Es la vida mental. Ojo, chiquitines, ¿qué cosa es la conciencia? Cuando agarra el papá está un poco molesto, la mamá un poco molesto. ¿Qué tal conciencia? Te dicen. Y tú, al toque, tienes que definir, se te viene a la mente. La conciencia, me dijo el profesor Ginés, que viene a ser la vida mental, la vida espiritual, la vida anímica. Esa es la conciencia, en donde me permite darme cuenta en forma clara y precisa de las acciones que realizo. Ya estoy en estado consciente.
partes de la conciencia. La conciencia tiene 3, 4 partes bien definidas. La primera parte es la conciencia propiamente dicha. La segunda parte es lo extraconsciente. Es decir, todo lo que agarramos y pasa por el número 1, llega al número 2, al campo número 2, que se va a concentrar todas nuestras experiencias ahí. Es como un almacén donde se encuentran todas nuestras experiencias, pero están en constante movimiento, en constante dinamismo, porque quieren salir a hacerse conscientes. Ese es el número 2. El número 3 es la censura. La censura. Su función de la censura es salir del número 2 a hacerse consciente al número 1. Por ejemplo, estuvo en el número 2 concentrados el día de tu santo, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, etcétera, etcétera. Y eso ya se encuentra en tu conciencia. Y cuando quieres hacerte consciente, extraconsciente, perdón, y cuando quiere hacerse consciente ya pasa al número 1. Y cuando te preguntan, ¿quiénes estuvieron reunidos el año pasado en tu santo, en tu cumpleaños, el 10, el 12 de julio? Ah, fulano tal, fulano tal. Y el número 3 es la conciencia, quien va a tener que permitir o autorizar la salida del número 2 hacia el número 1. Y el número 4 viene a ser la prospección, es decir, todo aquello que tiende a proyectarse hacia el futuro. Seré médico, seré abogado, seré ingeniero, seré economista, seré arquitecto, seré un gran comerciante, seré un empresario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Muy bien. ¿Somos iguales o diferentes en este mundo? ¿Somos iguales o somos diferentes en este mundo? Todos los seres humanos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos compartimos la misma naturaleza y el mismo origen. La misma naturaleza y el mismo origen. Todos los seres humanos, todos somos iguales. Todos compartimos la misma naturaleza, el mismo origen, de dónde hemos venido, o de dónde has venido, de dónde has venido. Somos iguales. Nadie es superior ni inferior al otro. Nadie es superior o inferior al otro por su color de la piel. Tú eres inferior por tu color de la piel, ¿eres inferior al otro? Tú eres superior o inferior por tu sexo al otro. Tú eres inferior o superior por el idioma. Tú eres inferior o superior por las costumbres que tienes, por el color de la piel. Por desgracia, en nuestra sociedad no actuamos así. Han existido y existen grandes desigualdades al interior de cada comunidad, al interior de cada sociedad, al interior de cada grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras unos pocos tienen privilegios, la gran mayoría tienen que resignarse a una situación de sometimiento. Algunos tienen privilegios, algunos tienen un gran poder económico, están en un estrato social A y B, mientras que la mayoría están en otro estrato social. Algunos están en una educación, en una sociedad igualitaria hecha para que todos tomen
lo mínimo necesario para alcanzar una vida digna. Por ejemplo, cuando se habla de las necesidades humanas, hay necesidades humanas primarias, hay necesidades humanas secundarias, hay necesidades humanas superfluas o terciarias, por desgracia. O algunos necesidades humanas primarias, para satisfacer sus necesidades humanas primarias, tienen que trabajar para conseguir su vivienda, necesidades humanas primarias, para conseguir su alimentación, para conseguir su vivienda, para conseguir su educación, para conseguir su salud. Y requisitos para lograr estos objetivos es la equidad. Es la equidad. Repito, hay necesidades humanas primarias, necesidades humanas secundarias, necesidades humanas superfluas. Existen diferentes clases o necesidades humanas. Requisitos para lograr estos objetivos es la equidad. ¿Y qué cosa viene a ser la equidad? La equidad viene a ser tener las mismas oportunidades. ¿Para qué las mismas oportunidades? Para estudiar y para trabajar. Para estudiar y para trabajar. Ser solidarios nos hace más humanos. Ser solidarios. La solidaridad viene a ser un valor. Y tú, solidario, tú, solidaria, papá solidario, mamá solidaria, nos hacen más humanos el ser solidarios. En la calle hay personas que están en una situación difícil. Hay pequeños grupos de personas con sus hijitos en la mano. Se les hace una vida difícil y tú puedes agarrar y ser solidario con esas personas, con esos grupos, pero para eso tienes que saber, en primer lugar, tienes que saber lo que es la solidaridad. Alumno y alumna de primer año de media, ¿qué cosa viene a ser la solidaridad? ¿Qué es para ti ser solidario? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la solidaridad? ¿Cómo te sientes cuando eres una persona solidaria? Vamos a ver esa situación, la solidaridad. ¿Es o no es un valor la solidaridad? ¿Y qué cosa viene a ser un valor? Esto lo tenemos que explicar. No se necesita todavía ir a la universidad para explicar los valores, una educación en valores. No se necesita ir a la universidad, sino es una educación formativa. Los valores lo puede explicar nuestro padre, nuestra madre, nuestros amigos, los grupos, pueden explicar acerca de los valores. La solidaridad es un valor que motiva
motiva a las personas a identificarse con la condición de otras, en especial con los que sufren. Tenemos que ser solidarios entonces con aquellas personas que sufren, con esas personas que están en una situación difícil, no tienen alimentación, no tienen vivienda, no tienen vestido, no tienen educación. Tenemos que aprender a ser solidarios con ellos. Y de una vez que tú participas poniendo en praxis la solidaridad, persigue siempre causas nobles y justas. Eres capaz de mediar, de cambiar el mundo, hacerlo mejor. Si eres solidario, hacerlo más habitable, si es que eres solidario, hacerlo más digno, si eres solidario. A los valores de la equidad y solidaridad tenemos que aprender a ser solidarios. Tiene que haber una especie de equidad. Equidad significa igualdad en las acciones que realizamos. Se le debe agregar dos actitudes fundamentales para convivir: la tolerancia o el respeto activo para las ideas que no compartimos, y una actitud dialógica para resolver los problemas. Ya yo les he dicho a mis alumnos, en primer lugar, tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a ser solidarios, tenemos que aprender a ser solidarios, tolerantes, o el respeto activo para las ideas que no compartimos. Y tenemos que ser, digamos, dialogante para la solución de los problemas que se nos presentan en la vida. Todo problema de carácter familiar, problemas de carácter escolar, problemas de carácter social, problemas de carácter comunitario, tenemos que resolverlo, esos problemas, a través de la solidaridad, a través de la equidad. Tenemos que aprender a resolver los problemas a través del diálogo, a través de las conversaciones, de las participaciones. Puede que este planteamiento puede que ser mejor que mi planteamiento, y por lo tanto me tengo que poner de acuerdo para resolver el problema a través del diálogo. Aparte de la solidaridad, de los valores y del diálogo, de la libertad, de la equidad que estamos conversando, los dilemas morales. Un dilema moral es un caso real o inventado que presenta un conflicto contra normas legales o valores morales entre dos o más morales de distinta importancia. Tenemos, por ejemplo, pasos para utilizar este método que estoy llamando el método del dilema moral, del dilema moral.
¿Qué cosa viene a ser la moral? Ya yo les he dicho, la moral viene a ser un conjunto de normas, conjunto de reglas, donde tenemos que poner en práctica a ese conjunto de normas, de reglas, porque estamos en la casa, debemos de poner en práctica las normas morales. Tenemos que estar en un grupo social, poner en práctica las normas y las reglas de carácter moral. Por eso hay pasos para utilizar los métodos. Método viene a ser todo camino que nosotros utilizamos para llegar a la solución de los problemas. Entonces tenemos aquí pasos para utilizar métodos. Colocarse imaginariamente en el lugar del protagonista del dilema. Ese es uno. Segundo, elegir entre dos alternativas. Tercero, los pasos para utilizar, analizar la solución escogida. Y cuarto, justificar la elección mediante argumentos empleando un razonamiento moral. Un razonamiento moral. Entonces, ya tenemos conocimiento sobre la solidaridad, sobre la puesta en práctica de los valores, sobre los dilemas morales y también, ¿por qué no decirlos? Tenemos que poner en práctica los derechos humanos. Repito, tenemos que poner en práctica los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida. Nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie, tan solamente el que le dio. Ese es el derecho a la vida. Tenemos también que poner en práctica los derechos humanos, como por ejemplo la libertad. Todos tenemos que ser libres. Todos tenemos que vivir con amplia libertad. Tenemos que poner en práctica la justicia. La justicia viene a ser otro derecho. Y por último, para la solución de los problemas, tenemos que poner en práctica el diálogo, porque el diálogo es un medio que nos va a permitir a solucionar los problemas de carácter político, de carácter social, de carácter económico, de carácter grupal, de carácter familiar, de carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos quedamos, mis queridos amigos, y les voy a dejar un vocabulario para que lo desarrollen en forma progresiva. Hay que ir desarrollando los trabajos. ¿Me han entendido? Por ejemplo, la libertad. Libertad. ¿Qué cosa viene a ser la libertad? La responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué cosa viene a ser la familia? Una definición de familia. Una definición de comunidad. Comunidad. Una definición de sociedad. Una definición de Estado. Una definición de solidaridad. Una definición de derechos y deberes. ¿Qué significa la palabra superflua y qué significa la palabra equidad?
qué significa la palabra superflua y qué significa la palabra equidad. Ahí nos quedamos y continuaremos en la próxima clase.